Bienvenidas y bienvenidos a Cuida tu Salud Mental. A nombre de la Comisión Nacional contra las Adicciones, los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Consejo Nacional de Salud Mental, agradecemos que nos acompañen el día de hoy con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que no está muy explorado en realidad en México, pero que sin duda alguna para nosotros como la CONASAMA pues es de vital preocupación. Como saben, para nosotros también es de mucho interés la salud mental y es un tema transversal en el desarrollo de las infancias y también de la adolescencia. Entonces, hemos detectado y hemos conocido que además de otras sustancias que están probando las juventudes actualmente, hay un tipo de sustancia que es muy conocido, que está totalmente comercializado, pero que no se habla mucho en realidad de este tipo de sustancias, y estamos hablando de las bebidas energizantes. Las bebidas energizantes como un tema de salud pública, como un tema que involucra ciertos riesgos probablemente en la salud, pero para hablar más a fondo de este tema, hemos invitado el día de hoy a la maestra en psicología Paola Silva Maldonado. Ella es psicóloga clínica y de la salud y también es especialista en análisis funcional de la conducta. Este trabajo que hemos estado haciendo últimamente, en las últimas semanas y meses, corresponde a una colaboración con el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a quien agradecemos bastante, y por supuesto a Paola. Muy bienvenida, Paola. Muchas gracias. Para introducirnos un poco en el tema, porque bueno, hemos escuchado bastante acerca de las bebidas energizantes, creo que son un producto que está pues muy al alcance de todas las personas. Si vamos a una tienda de conveniencia, es fácil encontrar una bebida energizante. Yo no veo en general que haya una restricción, que esté prohibida la venta a los menores de edad, pero bueno, queremos saber con mayor precisión qué es una bebida energizante y cuáles son las principales sustancias que están contenidas en una bebida que podrían llamar nuestra atención o que podríamos pensar, debo de tener cierto cuidado con estas sustancias. Las bebidas energizantes son básicamente diseñadas por medio de componentes que son estimulantes del sistema nervioso central. Los principales componentes son la cafeína, la taurina y algunas vitaminas, ginseng, ginkgo biloba. Estas sustancias se utilizan ocasionalmente como suplementos alimenticios, pero la adición particular de cafeína puede representar un riesgo debido a que una cierta cantidad de dosis que un chico, un niño, adolescente o incluso un adulto pueda llegar a consumir y que no conoce el riesgo que puede llevar ese nivel de toxicidad. La concentración de las bebidas energizantes, en este caso de este tipo de sustancias, suele ser alta, suele ser digamos, por encima de lo recomendado o admitido por algunos organismos internacionales de salud respecto a la seguridad alimentaria. Entonces, es importante tomarlo en cuenta en el sentido de que efectivamente se encuentran disponibles, son accesibles para toda la población, para los niños, los adolescentes, y bien, particularmente ese sería los componentes principales. Veo que, o lo he visto en muchas bebidas de estas, sí está muy presente la cafeína, como tú dijiste, la taurina, y hablaste de que pueden haber cantidades. Déjame preguntarte, ¿hay alguna cantidad segura en estas sustancias o que no implique algún riesgo? Porque me parece que también en estas bebidas, como dijiste, el rango está por arriba. ¿Cuál sería como ese nivel que todavía sería relativamente seguro? En el caso de la cafeína, los estudios que se conocen ya en muchas partes del mundo y particularmente en México, se establece que el consumo admitido llega a ser hasta de 400 miligramos por día. Es decir, si sumamos el consumo de todas las cafeínas que podemos tener en un refresco de cola, en un té, en un café, para las personas adultas sanas, hay que ser conscientes de que hay personas que tienen hipersensibilidad a la cafeína y pueden tener un efecto tóxico incluso con cantidades menores, a partir de los 50 a 90, 100 miligramos. En el caso de los niños y adolescentes, el riesgo radica en que pueden tener efectos evidentes de alteraciones tanto cardiovasculares como comportamentales a partir de los 90 miligramos. Los 100 miligramos es una cantidad que incluso no se encuentra presente se encuentra presente en un café como conocido americano, un café común,
llega a tener hasta 140, 160 miligramos de cafeína. Entonces ya estamos hablando de que simplemente una bebida cafeinada puede representar un riesgo. Sin embargo, en el caso de las bebidas energizantes, estas por cada 100 mililitros llegan a contener 96, 100 miligramos. ¿Esto qué significa? Que los envases o las latas que generalmente se comercializan llegan a tener entre 355 mililitros hasta casi 473. Las mediciones que tenemos de hace poco tiempo, del año 2020, que son las que nos dan la base para identificar el riesgo, es que las bebidas que se comercializan en México llegan a tener hasta 250 o por lo menos superan los 200 miligramos de cafeína en un envase. Okay, o sea, sí están rebasados, ¿no? Hay que pensar que cuando se consume una lata de bebida energizante ya se está rebasando ese límite que entre comillas podría resultar seguro. Ahora, hay que precisar algo, porque el año antepasado, si no me equivoco, surgió esta nueva norma de etiquetado para los alimentos y hay una etiqueta muy específica que refiere que si se contiene cafeína en el producto, en la bebida o en el alimento que sea, no es recomendable para niños. Recuerdo muy bien que esto se precisó y en un comité técnico se indicó que ninguna cantidad de cafeína es realmente segura para niños, niñas, adolescentes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya más adelante, a lo mejor dentro de algunas recomendaciones que podamos hacer, pero ahorita poniendo un poco el foco de atención, no hay como consumo seguro de este tipo de bebidas cuando se trata de infancias. Y bueno, regresando un poco a los efectos, ¿cuáles serían los principales efectos de consumir una bebida energizante? En este caso, por un lado, tendríamos la interacción entre muchos ingredientes. Sin embargo, particularmente en el caso de la cafeína, lo que ocurre es que hay un bloqueo de los receptores de algunos neurotransmisores, en este caso la adenosina. La adenosina es un neurotransmisor que se encarga de alguna manera regular nuestro ciclo circadiano, y en el momento que la cafeína toma la acción específica a nivel neurobiológico, genera un bloqueo en el que la persona pierde la necesidad de dormir, esta sensación de somnolencia o cansancio cambia. Entonces, este proceso a nivel biológico genera modificación también a nivel conductual, es decir, aumenta el estado de alerta, incluso da la sensación de estar más concentrado, pero también a nivel físico puede generar cambios en el sistema cardiovascular, aumenta la frecuencia cardíaca. Y bueno, va a depender también de la cantidad, es decir, este tipo de sustancia es una sustancia psicoactiva que va a generar una tolerancia. Entonces, cuando yo la consumo en cantidades mínimas, siempre voy a requerir una cantidad mayor para poder sentir el efecto. Cuando esta cafeína entra en interacción con otros componentes, en el caso de la taurina, bueno, es un componente que se conoce que es un ácido que está presente en nuestro organismo de manera natural. De hecho, forma parte de los órganos y sistemas del cuerpo porque funciona como protector de las membranas celulares de algunas partes como el cerebro, la retina de los ojos, el hígado. Y esta taurina, segregada de manera natural en nuestro cuerpo, también la podemos obtener de fuentes alimentarias como pueden ser carnes, pescados, mariscos. Es importante señalar que cuando se combinan estas sustancias en una persona que tiene susceptibilidad, en el caso de los niños o adolescentes, estamos hablando de que están en una etapa del desarrollo en el que la adición o la ingesta de este tipo de alimentos evidentemente van a causar un efecto. Ahora bien, solo hablamos de cafeína y taurina. Cuando hablamos también de ginseng, de ginkgo biloba, vitaminas, porque incluso cada una de las bebidas tiene efectos diferentes de acuerdo a las sustancias que llevan, no todas son iguales. Incluso hay algunas bebidas energizantes, algunas que encontramos que nos venden a veces en los topes de la carretera, que no tienen taurina, pero sí están adicionadas con cafeína igual, ¿no? Entonces, es importante como identificar que no todas las bebidas van a tener los mismos efectos físicos, particularmente esta sensación de alerta, de activación, incluso taquicardia. En algunas ocasiones las personas reportan una especie de angustia, ¿no? Un nerviosismo, que así se refiere. Y en el caso de los niños puede ser un nivel de toxicidad. Ok, eso me parece bastante relevante porque creo que muchas de estas bebidas son consumidas
justamente por esa activación que muchas personas pueden percibir, ¿no? Cuando alguien no duerme bien o cuando está iniciando a lo mejor un día de trabajo, un día en la escuela, que se sienten a lo mejor un poco cansados o cansadas, pueden considerar que beber ya sea cafeína con un café o una bebida energizante puede pues como subirles la energía. Sin embargo, el primer efecto que vemos y por el que entiendo también se vuelve a consumir es ese, ¿no? Que te da energía. Recordemos que había por ahí un comercial que decía que una bebida energética te daba alas, ¿no? Y creo que lo que no vemos necesariamente es que esa bebida está también teniendo un impacto en nuestro cuerpo a la larga, ¿no? Como tú dices, se está desarrollando tolerancia, también tiene un impacto en el sistema cardiovascular y bueno, en niños, particularmente niñas, adolescentes, tener cambios en el aparato cardiovascular, pues en sí mismo implica un riesgo, ¿no? Y no es nada normal. Justamente hablando de esos efectos que puedes tener cuando estás bebiendo una bebida energizante, nos interesa mucho también saber qué efectos pueden haber en la salud mental, ¿no? A la larga, qué efectos están relacionados, si hay algún tipo de conducta que a lo mejor incluso sirva para las personas que nos están viendo como una señal, ¿no? O como algo que podrían identificar que puede estar habiendo ahí un riesgo relacionado con el consumo de este tipo de bebidas, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Sí, bueno, un fenómeno que vamos identificando en los servicios de salud mental es que hay situaciones en las que ellos llegan como en una especie de crisis, a veces crisis de angustia, a veces le llamamos ataques de pánico, nerviosismo, ¿no? Incluso los educadores, los maestros, a veces los directivos refieren que hay muchos chicos que presentan conducta de este tipo, estados de ansiedad muy fuertes. Entonces es importante que empecemos a discriminar, a discernir si el motivo de estas crisis de angustia están asociados necesariamente a una cuestión psicopatológica. Muchas veces, bueno, hablamos de la pandemia, de situaciones particulares incluso en la familia. Y entonces es importante a veces hacer como en la entrevista inicial, a veces identificar en este tipo de episodios si estos chicos tienen algunos hábitos de alimentación que puedan estar generando este efecto. Por ejemplo, en el caso de las bebidas cafeinadas, los chicos suelen usar la bebida cafeinada a veces para estudiar, ¿no? Para lograr estar despiertos en la noche. Y evidentemente la restricción en el sueño, el efecto en sí mismo de la bebida cafeinada o en este caso la bebida energizante puede crear en ellos un estado de angustia extremo, mayor al que pudieran haber presentado simplemente si hubieran tenido la necesidad de presentar un examen o alguna prueba. Y también es importante mencionar que a lo largo del tiempo el consumo de estas bebidas sostenido sí genera un nivel de toxicidad. El cuerpo finalmente no está capacitado para metabolizar todas estas sustancias y sí existen reportes en la literatura científica de algunos estudios de caso en el que sí se identifican chicos que presentan o personas jóvenes, adultas jóvenes menores de 30 a 35 años que pueden estar presentando incluso episodios maníacos o psicóticos por este nivel de toxicidad. Como sabemos, hay algunas condiciones hepáticas que pueden impactar en los procesos neurobiológicos de cómo se percibe la realidad. Y este tipo de procesos existen y se han estudiado evidentemente en otros países. En México tenemos poca información de este tema, pero bueno, precisamente se abre esta línea, ¿no? En la que podamos aprender a distinguir cuando se debe esta situación psicopatológica o esta crisis psicológica a una cuestión asociada a alguna conducta alimentaria. Ok, me pregunto porque bueno, tú eres experta en el tema, has investigado bastante, si hay alguna información relacionada con, por ejemplo, atenciones en urgencias o algún tipo de ingreso hospitalario relacionado con el consumo de estas sustancias y especialmente si eso llega a ocurrir en niños, niñas y adolescentes. Sí, en México incluso nosotros tenemos ya algunos estudios de caso también. En el caso de jóvenes que han llegado a consumir bebidas, incluso en un caso nos tocó un chico que consumía hasta 4 bebidas en una semana porque tenía un examen de farmacología precisamente y él llegó a servicio de urgencia por una intoxicación que parecía una hepatitis y en realidad era una intoxicación por bebidas energizantes. Cuando se hizo todo el análisis clínico de identificar si era una cuestión infecciosa,
se detectó que no, que era una cuestión alimentaria, y a partir de ello se hizo también una evaluación psicológica y detectamos trastorno por ansiedad generalizada. Y también hemos estado en contacto con otros profesionales de urgencias quienes mencionan que entre semanas suelen recibir chicos que están en una situación a veces de crisis física, psicológica, y que no se debe necesariamente a una condición médica. Y se ha encontrado que llegan a consumir bebidas energizantes y en otros casos intoxicaciones por consumo de bebidas energizantes combinadas con alcohol. Entonces, en los que sí puede haber una pérdida de la conciencia, puede haber un estado de euforia extremo o una desconexión de la realidad, ¿no? En este caso de que pueda incluso presentar condiciones similares a que hubieran utilizado alguna sustancia ilícita. Ok, entonces sí puede estar asociado a ciertas condiciones que te lleven a acudir a un servicio de urgencia. Entiendo también que pueden haber otros factores relacionados y que a lo mejor la causa no necesariamente en todos los casos es unidireccional, pero algo que sí podemos decir es que influye. Sobre todo si hay ciertas condiciones de salud mental preexistentes, como a lo mejor estados de ansiedad o alguien que vaya cruzando por alguna depresión, el usar cualquier tipo de sustancia psicoactiva para a lo mejor tener momentos de alivio no necesariamente va a tener como consecuencia mejorar, ¿no? Sino a lo mejor que se agudicen ciertos cuadros como tú comentas. O a veces lo que creemos que puede ser a lo mejor un problema de conducta podría estar influido también por el consumo de una bebida de esta naturaleza, o incluso cuando tenemos deprivación constante del sueño que nos suele generar bastante irritabilidad, puede estar relacionado también con el uso de estas bebidas cafeinadas, ¿no? O bebidas energizantes. Me gustaría pasar a estas ideas que tenemos en la colectividad respecto a qué es cierto y qué no es cierto respecto a una bebida energizante. Y entonces acá te traigo algunos mitos que hemos escuchado acerca de las bebidas energizantes. El primero es que las bebidas rehidratantes o deportivas y las bebidas energéticas son exactamente lo mismo. ¿Es así? Es un mito precisamente porque las bebidas las bebidas rehidratantes y deportivas tienen la característica de que están adicionadas con minerales y sales para recuperar la deshidratación del cuerpo, es decir, porque hicimos alguna actividad física, perdemos agua y entonces estas bebidas están adicionadas con ciertas cantidades que también están reguladas para poder recuperar esta energía y esto hidratante, ¿no? Para recuperar agua en nuestro cuerpo. Las bebidas energéticas, como dijimos, son bebidas que están diseñadas para estimular el sistema nervioso y para generar un efecto de alerta, un estado de ánimo energizado. Ok. También se tiene la idea de que el uso de estas bebidas incrementa el rendimiento físico. En realidad este también es un mito porque justo lo que genera a nivel de estimulación del sistema nervioso es la sensación de que estoy rindiendo más, ¿no? Incluso se han hecho algunos experimentos en otros países, particularmente con adultos, en los que se administra una cantidad de bebida energizante y se da un placebo. Y entonces logramos identificar que el rendimiento es exactamente el mismo a nivel cognitivo, solo que incluso a nivel físico también se ha llevado a cabo con deportistas y se ha identificado que es el mismo. Sin embargo, la parte subjetiva de percibir una mayor concentración o una mayor motivación es la que se ve influida, la que modifica la forma de cómo ellos llegan a afrontar esa situación de estrés. Ok. Ahora, hay otro mito relacionado con que las bebidas energizantes no están relacionadas con la obesidad. Recordemos que la obesidad es un problema de salud pública, particularmente en las infancias, en las personas jóvenes. ¿Qué nos dirías tú respecto a esto? Pues las bebidas energizantes, la mayoría están edulcoradas, efectivamente. Sin embargo, el efecto de los edulcorantes ya conocemos que tiene también un efecto adverso a nivel cardiovascular. Entonces, los procesos son muy complejos también por el tipo de interacción entre los componentes. Y es verdad que también hay algunas bebidas energizantes que sí están añadidas con azúcar y también tienen cantidades excesivas, igual que los refrescos de cola. De hecho, una de las características particulares con estas bebidas es que el sabor es muy dulce precisamente, y esto es una de las cosas que más atrae a los chicos para consumirlas. No es un sabor específicamente frutal, ¿no? Específicamente una fruta,
pero es un sabor muy atractivo en ese aspecto. Entonces ya hemos hablado también en otros momentos, ¿no?, acerca de la adicción al azúcar, ¿no?, que existe como tal la necesidad de tener esta sensación del sabor, que finalmente es también un estimulante directo para quererla volver a consumir. Exacto, ¿no? El sabor puede ser bastante reforzante y uno asocia todo, ¿no? Los seres humanos estamos muy abiertos a las señales, entonces si encontramos la estimulación más el sabor, entre otras cosas, eso evidentemente va generando que se quiera repetir. Dentro de los mitos estoy dejando al último uno de los más comunes y más relevantes, creo, que es consumir bebidas energizantes reduce el efecto del alcohol. Hay muchas personas que combinan el uso de bebidas alcohólicas con bebidas energizantes porque sienten que el alcohol les va a pegar menos si están consumiendo también estas bebidas. ¿Qué nos dirías de eso, Paula? Pues bien, respecto al consumo de alcohol, sabemos que es una sustancia depresora, que también llega a un punto de estimular el sistema nervioso, y la interacción con el alcohol se convierte en un problema más complejo porque primero es un efecto cardiovascular. Ya hablábamos de que precisamente la adición de cafeína y taurina y el resto de componentes va a generar una activación a nivel cardiovascular. Y el alcohol también modifica el funcionamiento del sistema cardiovascular. Entonces, hemos visto que efectivamente hay un fenómeno que se llama borrachera despierta, que está documentado y que identifica justo esta sensación de activación y que es una percepción subjetiva. Y además de que es una percepción subjetiva, genera también una serie de conductas impulsivas. Por ejemplo, esta sensación de tener la borrachera despierta es como que me siento conectado y puedo tomar conductas de riesgo como conducir un auto, prácticas sexuales también que puedan ser de riesgo. Entonces, en este sentido, la combinación de alcohol como las bebidas energizantes es una combinación altamente tóxica, ¿no? Podríamos decir, porque hay un proceso a nivel biológico en el que no se logra digerir lo suficiente, no se logra metabolizar estas dos sustancias de manera combinada, y a nivel del sistema nervioso central, claro que hay una confusión, ¿no?, que puede darnos respuestas que son equivocadas. De hecho, hubo hace un tiempo una alerta sanitaria por parte de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, en conjunto con CONADIC, que justamente hablaba de no es bueno combinar bebidas alcohólicas con bebidas energizantes, ¿no? Está documentado, hay muchos factores de riesgo asociados. De por sí en las infancias y en la adolescencia el consumo de alcohol es un factor de riesgo, combinado con una bebida energizante que también ya estamos viendo que tiene algunos factores de riesgo asociados, pues no es la mejor combinación. Y bueno, ya un poco acercándonos hacia el final, me gustaría preguntarte o que nos dieras algunas recomendaciones, porque además estamos viendo que el tema de las bebidas energizantes no solamente está vinculado con la sustancia psicoactiva que puede contener la bebida, sino también con un tema de alimentación, ¿no?, de hábitos en general, sobre todo en infancias y adolescencias. Entonces, ¿qué nos dirías tú que son a lo mejor algunas recomendaciones a seguir pensando en disminuir al máximo cualquier riesgo asociado al consumo de estas sustancias, enfocándonos muchísimo más tal vez con niños, niñas y adolescentes? Sí, bueno, por un lado el tema de la supervisión parental, de los tutores, las personas que están con ellos, incluso en las escuelas, identificar qué tipo de alimentación ellos están teniendo y restringir también en lo posible el consumo de otras bebidas como los refrescos, ¿no? Finalmente esto también es un poco confuso porque en ocasiones las personas preguntan, bueno, es que esto se parece mucho a un refresco, ¿no? Claro. E incluso el consumo, la edad de inicio de consumo, lo detectamos en niños que llevan en su lonchera su bebida cafeinada. Entonces, en realidad es como empezar desde el punto cero, que tampoco se trata de bebidas que de inicio nos van a generar un daño irreversible. Sin embargo, ser muy conscientes de que hay cierto tipo de alimentación o cierto tipo de bebidas que no pueden darse de manera como le llamaríamos, sin ningún riesgo, ¿no?, a los chicos. Entonces, cuidar mucho el tema del tipo de alimentación, que de preferencia no alimentos ultraprocesados, en los que ellos también desarrollen esta tolerancia a los sabores, ¿no?, finalmente que los alimentos ultraprocesados generan, y la combinación incluso de otros componentes, los colorantes,
los aditivos en general para conservar los alimentos y darle ciertas texturas. Por otro lado, aprender a discernir entre estos factores ambientales y los factores asociados a la alimentación o los hábitos. Por ejemplo, el suprimir el tiempo de sueño, reducir el tiempo de sueño en el caso de los niños y adolescentes, tener hábitos del uso de tecnología, cuidarlos respecto a saber exactamente cuánto tiempo utilizan la tecnología. Se sabe que tanto el uso de la tecnología como el uso de comida chatarra y el consumo de bebidas energizantes son 3 factores totalmente asociados. Y bueno, sabemos que en la actualidad los chicos pasan mucho más tiempo en el uso de la tecnología. Y también el tema de los videojuegos, ¿no? En muchas ocasiones también se asocia el rendimiento en el videojuego a través del consumo de estas bebidas. Y por otro lado, procurar que los niños y adolescentes en general no consuman bebidas cafeinadas, que ese es uno de los puntos básicos de las normas actuales en los que se puede identificar dónde está el riesgo, no solo en las azúcares o el sodio o los tipos de grasas, sino también ser muy conscientes de que las bebidas cafeinadas tienen un efecto en el sistema nervioso de los chicos y en el sistema cardiovascular. Ok, pues creo que son bastantes recomendaciones, todas muy buenas, y creo que el centro en general es estar alerta, ¿no? De cambios comportamentales, de hábitos de sueño, de hábitos de alimentación. Por supuesto, pues evitar en la medida de lo posible que este tipo de bebidas se incluyan en la alimentación. No son un alimento, es decir, no nutren, ¿no? a las personas. Y bueno, pues sobre todo estar muy atentos, ¿no? Yo creo que esa es una de las recomendaciones principales. Finalmente yo agregaría una recomendación, y es que si nuestro público está teniendo alguna inquietud, alguna duda, alguna consulta adicional que quisiera hacer, puede llamar a la línea de la vida, que es el 800-911-2000. Ahí cualquier especialista que pueda contestar la llamada seguramente podrá resolver muchas de estas dudas. La línea de la vida es multicanal, así que también nos pueden encontrar en redes sociales. Y bueno, pues finalmente me gustaría nuevamente agradecerte, Paola, que estés compartiendo este tema con nosotros. Es bastante útil tener información nueva acerca de estas sustancias. Si bien no son nuevas sustancias, creo que es un tema emergente entre la salud, en la salud de las infancias, de la adolescencia, de la juventud. Si bien nos hemos enfocado un poco en niños, niñas y adolescentes, sin duda alguna, agregar este tipo de bebidas en personas adultas que a lo mejor no duermen bien o que no tienen buenos patrones de alimentación o de sueño, no va a ser beneficioso, ¿no? Si bien también no queremos decir que nunca se deban de beber, en la medida de lo posible hay que reducir su consumo. En el caso también de la cafeína es bastante bueno. Y bueno, pues nos despedimos, esperamos verlos la próxima desde Cuida tu Salud Mental, a nombre de la Comisión Nacional contra las Adicciones, los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Consejo Nacional de Salud Mental. Les damos las gracias. ¿Sabías que con el diálogo favoreces la salud mental, liberando pensamientos, sentimientos y emociones? Permite resolver conflictos y fortalece lazos de unión, autoestima, confianza y seguridad. Puedes iniciar preguntando: ¿cómo te sientes? ¿cómo te fue en la escuela? Escucha con atención, nunca juzgues ni empieces un diálogo si estás enojado. Dialoguemos. Si necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Juntos por la paz, con ADIC. Gobierno de México. ¿Sabes cuáles son los factores de protección contra las adicciones? Llevar una dieta sana. Tener amigos y familiares en quien confiar. Hacer ejercicio. Tener pasatiempos y actividades culturales. Fomentar la autoestima. Expresar las emociones. También dialogar. Cuando aplicas los factores protectores, conservas tu salud física y mental. Para saber más, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Juntos por la paz, con ADIC. Gobierno de México.